Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más del programa Memoria Histórica y Reparación, un espacio dedicado a la reflexión y a la memoria de los momentos más significativos de nuestra historia, aquellos que nos recuerdan la importancia de defender los derechos humanos y de preservar la verdad. Mi nombre es Natalie Moncada y en la edición de hoy haremos un recorrido por algunos de los eventos más trascendentales que marcaron el mes de septiembre, tanto en Honduras como en otras partes del mundo. Desde la conmemoración del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende en Chile, hasta los hechos ocurridos en nuestro propio país, como la adhesión de Honduras a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la trágica desaparición de Manfredo Velázquez. Contaremos con una entrevista especial de la madre de una mártir de resistencia de aquel fatídico día del golpe de Estado en el 2009, y también hablaremos sobre la represión al Frente Nacional de Resistencia Popular en San Pedro Sula del 2010, los esfuerzos para alcanzar la justicia en casos emblemáticos de derechos humanos y el legado del general Francisco Morazán en la historia de Centroamérica. Acompáñennos en este viaje a través de la memoria, porque recordar es parte fundamental de nuestro compromiso con la verdad y la justicia. Ahora nos adentramos en uno de los momentos más trascendentales de la historia contemporánea de América Latina, la conmemoración del golpe de Estado en Chile ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Este día marcó el inicio de una de las dictaduras más represivas del continente, pero también simboliza la lucha y el sacrificio de quienes defendieron la democracia y los ideales de justicia social. Salvador Allende, líder de la Unidad Popular, fue un hombre que inspiró a generaciones por su profundo compromiso con los derechos del pueblo chileno. Hoy, a más de 5 décadas de su muerte, recordamos su legado y las lecciones que dejó su gobierno. Acompáñennos en esta reflexión sobre un capítulo que marcó a Chile y a toda América Latina. América Latina vio estremecida y con esperanza el triunfo de la Unidad Popular en Chile. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales y los ojos del mundo se volvieron al sur. Las fuerzas revolucionarias tenían el reto de demostrar que la transición hacia el socialismo era posible sin recurrir a la violencia. Salvador Allende fue fundador del Partido Socialista, dirigente estudiantil, secretario de Estado, diputado, presidente del Senado y médico. Fue el único candidato que recorrió Chile de norte a sur, estuvo, se dice, en cada pueblo y ciudad. Conocido por su inteligencia y humanismo, su recuerdo persiste en el mundo con avenidas, calles, bibliotecas, escuelas, centros culturales y monumentos que llevan su nombre. Con su muerte en el Palacio de la Moneda, durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cumplió su promesa. Solo acribillado a balazos podrían impedir el mandato que el pueblo le había entregado. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Han pasado 53 años del triunfo popular, 50 del bombardeo a la Moneda y el golpe de Estado, y el debate sobre el proyecto de la Unidad Popular sigue vivo. Entre los principales logros se encuentran la nacionalización de la minería de cobre, la salud pública, el acceso a la educación, conquistas laborales y política internacional soberana. El gobierno de la Unidad Popular es visto como una experiencia única en favor de las mayorías. La llegada al poder de Salvador Allende fue producto de la autodeterminación del pueblo chileno, mientras las élites económicas capitalistas y sus defensores, junto con el imperialismo norteamericano, orquestaron un golpe de Estado. Nuevas generaciones interrogan para comprender el intento de construir el camino chileno al socialismo. ¿Era viable? ¿Las Fuerzas Armadas mantendrían su neutralidad? ¿La Unidad Popular podría sobrevivir en medio de la Guerra Fría y visión guerrerista del imperialismo norteamericano? ¿Los partidos de la oposición serían leales a la Constitución? ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación? ¿Era inevitable el golpe de Estado? ¿Y por qué no se preparó el pueblo para defender el gobierno de la Unidad Popular? Estas preguntas son recurrentes. Hoy, 50 años después, el mundo recuerda la valentía y heroísmo de Salvador Allende, del pueblo chileno. Las reflexiones conmemorativas son variadas. La Organización de los Estados Americanos llamó a reconocer al expresidente como una figura histórica de la región. La 53 Asamblea General aprobó una resolución presentada por el gobierno de Chile. El texto propone tomar conciencia de los 50 años del golpe de Estado en Chile, para reafirmar los valores democráticos, incluyendo la democracia representativa, la justicia social, los derechos humanos y las libertades personales. Asimismo, la Asamblea reconoció la solidaridad de los países que acogieron al pueblo chileno que huyó de la dictadura de Augusto Pinochet. El golpe de Estado a Salvador Allende, un crimen que inauguró una era represiva sin precedentes para Latinoamérica, el terrorismo de Estado, dejó duras enseñanzas y compromisos con los procesos de lucha.
En Honduras reflexionamos y conmemoramos esta fecha, para que hechos como el golpe de Estado en Chile y en Honduras nunca más se vuelvan a repetir. Honor y gloria a Salvador Allende. ¡Viva el heroico pueblo chileno! Hoy recordamos un evento crucial en la historia de Honduras y su compromiso con los derechos humanos. El 9 de septiembre de 1981, nuestro país se adhirió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un paso significativo hacia la protección internacional de los derechos fundamentales. Sin embargo, este compromiso se vio rápidamente ensombrecido por los hechos de violencia y represión que marcaron la década de los 80. La desaparición de Manfredo Velázquez, ocurrida el 12 de septiembre de 1981, es uno de los casos más emblemáticos de esta época oscura. Su lucha y la de su familia resuenan hasta el día de hoy como un llamado a la justicia y a la verdad. Acompáñennos mientras repasamos la historia de la adhesión de Honduras a la Corte Interamericana y a la desaparición de Manfredo Velázquez, un recordatorio de los desafíos que aún enfrentamos en la defensa de los derechos humanos. El 9 de septiembre de 1981, Honduras dio un paso significativo en su compromiso con los derechos humanos al adherirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este acto marcó un hito importante en la historia del país, convirtiéndose en el cuarto estado en aceptar la jurisdicción de la Corte. La misión de la Corte es clara: promover la observancia y defensa de los derechos humanos en todos los estados de las Américas, asegurando que todos vivan con dignidad, igualdad y justicia. Sin embargo, este compromiso se dio en un contexto complicado, ya que la década de 1980 estuvo marcada por una ola de violencia estatal en Latinoamérica, impulsada por la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina fue utilizada para justificar la represión y la persecución de aquellos considerados enemigos internos, lo que resultó en graves violaciones de derechos humanos en Honduras. Durante este periodo, muchos hondureños y extranjeros fueron víctimas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, con el respaldo de potencias extranjeras. Organismos de derechos humanos, como COFADE, comenzaron a exigir al Estado que respetara los convenios internacionales que había firmado. El informe, Los hechos hablan por sí mismos, presentado en 1993 por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, documentó la desaparición de personas como una práctica sistemática, así como ejecuciones extrajudiciales y torturas. El caso de Manfredo Velázquez, un maestro y líder sindical, es emblemático de esta época oscura. Secuestrado el 12 de septiembre de 1981 por hombres armados, su desaparición se convirtió en un símbolo de la impunidad y la represión del régimen. A pesar de los esfuerzos de su familia y de la comunidad internacional para encontrarlo, Velázquez fue asesinado bajo órdenes del director del DNI. En 1986, su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en 1988, la Corte encontró al Estado de Honduras responsable de su desaparición. La recurrente presencia de Honduras ante la Corte Interamericana es un indicador de la dificultad de acceder a la justicia en el país. Desde 1988, la Corte ha emitido 19 sentencias en contra del Estado hondureño, pero solo 2 de ellas se han cumplido totalmente. Las sentencias condenatorias son documentos importantes que deben ser estudiados para impulsar políticas públicas que prevengan futuras violaciones a los derechos humanos. A pesar de los avances en la justicia internacional, muchos casos de violaciones a los derechos humanos en Honduras siguen sin resolverse. Las víctimas y sus familias continúan esperando respuestas y justicia, mientras que el compromiso del país con la Corte Interamericana representa una esperanza de que algún día se logre la verdad y la reparación por los abusos sufridos. La historia de Honduras es un recordatorio de la importancia de la lucha por los derechos humanos y la necesidad de un sistema judicial que funcione para todas y todos. En conmemoración del 17 de septiembre de 1983, recordamos la valentía de Chema Reyes Mata y el Padre Guadalupe, quienes lideraron la columna guerrillera en su lucha por la justicia social y la liberación nacional. A pesar de los difíciles desafíos y la persecución que enfrentaron, su legado perdura como un símbolo de resistencia y compromiso con la justicia en Honduras. Chema Reyes, conocido por su destacada participación en la lucha revolucionaria, y el Padre Guadalupe Carney, un sacerdote jesuita que se unió a la causa, fueron parte fundamental de una gesta heroica que busca una patria más justa y libre. En este aniversario, reafirmamos nuestro compromiso de honrar su memoria y continuar luchando contra la impunidad y la corrupción que aún afectan a nuestra sociedad. Honduras, en las décadas de 1960, 70 y 80, presenció el surgimiento de una generación de revolucionarios comprometidos por la justicia social y la liberación de su nación. José María Reyes Mata, conocido como Chema Reyes, sobresalió como un líder prominente. Nació el 5 de octubre de 1943 en San Francisco de Yojoa, Honduras. Con una fuerte inclinación a la lucha revolucionaria, lideró una huelga estudiantil y fue uno de los fundadores del movimiento Francisco Morazán. En la década de 1960, Chema Reyes participó en las luchas revolucionarias de Guatemala, Bolivia y Chile. Defendió las causas justas, la unidad latinoamericana frente al imperialismo estadounidense y abrazó la visión del concepto de la patria grande. De regreso en Honduras, contribuyó en la formación del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC.
En octubre de 1980, cuando la guerra civil en El Salvador se avecinaba, Chema Reyes fue parte de los esfuerzos de unificación de las fuerzas revolucionarias en El Salvador, lo que llevó a una reorganización del PRTC en Honduras. Centroamérica estaba inmersa en conflictos: la guerra civil en El Salvador, la revolución en Nicaragua y la lucha guerrillera en Guatemala. Honduras, bajo la influencia de los Estados Unidos y el Plan Cóndor, ejecutó la doctrina de seguridad nacional y se convirtió en un punto estratégico no solo para la contrainsurgencia en la región, sino también para la represión y la desaparición de los revolucionarios y luchadores sociales. De 1981 a 1983, se formó la Dirección Nacional para la Unidad, DNU, del Movimiento Revolucionario Hondureño, que incluyó a varias organizaciones. Chema Reyes, conocido como el comandante Pablo Mendoza, fue uno de sus miembros más destacados. En 1983, Chema Reyes lideró las Fuerzas Armadas del Pueblo, FAP, un ejército guerrillero compuesto por hondureños y algunos estadounidenses, creado con la misión de detener la agresión del imperialismo estadounidense y apoyar la revolución nicaragüense. La columna guerrillera enfrentó desafíos significativos en su camino a las montañas de Olancho, donde establecieron el campamento Congolón. La falta de alimentos, el agotamiento y las dificultades del terreno llevaron a deserciones y tensiones dentro de la columna. No obstante, muchos perseveraron en su lucha. La persecución del ejército hondureño y las fuerzas contrarrevolucionarias nicaragüenses los llevaron a enfrentar un cerco estratégico. El 16 de septiembre de 1983, después de semanas de combates y persecución, la columna guerrillera fue finalmente acorralada en una operación conjunta entre las fuerzas estadounidenses, hondureñas y nicaragüenses. Chema Reyes, el padre Guadalupe Carney y más de 50 combatientes fueron heridos, capturados, torturados y asesinados. James Francis Carney, conocido como padre Guadalupe Carney, nació en Chicago, Estados Unidos, el 28 de octubre de 1924. Era un sacerdote jesuita nacionalizado hondureño. Llegó a Honduras a inicios de 1960 como misionero. Durante su labor permaneció en diversas zonas rurales donde trabajó con poblaciones campesinas en programas de alfabetización, colonización y cooperativismo. Fue expulsado de Honduras en 1979. Más tarde llegaría a Nicaragua, donde se unió, como guía espiritual, a la columna guerrillera liderada por Chema Reyes. En el 40 aniversario del alzamiento guerrillero de 1983, recordamos el legado de la gesta heroica liderada por Chema Reyes y el padre Guadalupe junto con la Fuerza Armada del Pueblo, FAP, conformada por valientes patriotas, que lucharon por la liberación nacional, la justicia social y la soberanía. En esa oscura década, Honduras sirvió de base de la agresión en la región, mientras sectores oligárquicos y conservadores mostraron un servilismo extremo. Es hasta ahora, con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que se retoma el camino del gobierno del poder ciudadano, interrumpido por el golpe de Estado en 2009, y se empieza a refundar la nación e impulsar cambios estructurales para erradicar la pobreza, el analfabetismo y la desigualdad social. Grandes desafíos tenemos por lograr para una pronta y debida justicia. Hay que derrotar la esquiva impunidad y la corrupción que obstaculizan el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de abusos a derechos humanos y desapariciones. En este aniversario, reafirmamos el compromiso de honrar la memoria de Chema Reyes, el padre Guadalupe y los demás combatientes caídos en la lucha revolucionaria por la justicia. Continuamos nuestra travesía por los momentos claves de nuestra historia reciente. En esta ocasión nos detendremos en un evento que marcó profundamente la lucha popular en Honduras. El 15 de septiembre de 2010, en el marco de las conmemoraciones patrióticas, el Frente Nacional de Resistencia Popular convocó a una marcha en San Pedro Sula. Esta manifestación, que celebraba tanto la independencia de nuestro país como el legado del héroe nacional Francisco Morazán, fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad del régimen. Lo que debía ser una jornada de reflexión y lucha pacífica se transformó en un episodio de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Porfirio Lobo, dejando como saldo la trágica muerte de Efraín López, personas detenidas y decenas de heridos. Este evento es un recordatorio doloroso de la represión que el pueblo hondureño ha enfrentado en su búsqueda de justicia y democracia. El 15 de septiembre de 2010, el Frente Nacional de Resistencia Popular convocó a nivel nacional a una marcha para conmemorar el 189 aniversario de la independencia de Honduras y el 168 aniversario del asesinato del héroe nacional Francisco Morazán. El pueblo se sentía optimista, celebrando los logros de la lucha que se libraba desde el 28 de junio de 2009. Nunca había existido un nivel tan alto de conciencia y organización popular, unida en la búsqueda de transformaciones estructurales y el retorno de la democracia y su líder, el presidente Manuel Zelaya.
El FNRP se había convertido en el canal de los sectores explotados y marginados por el sistema económico y represor impuesto en el país. Además, era un espacio que representaba sus agendas sociales en la búsqueda de un cambio orientado a un nuevo sistema de igualdad y justicia. Este proyecto, conocido como Refundación, contaba con el mayor respaldo popular de la historia de Honduras, con más de 1.25 millones de personas exigiendo la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, ese día en la ciudad de San Pedro Sula, las personas fueron brutalmente reprimidas por el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa. Las fuerzas de seguridad pública lanzaron grandes cantidades de gases lacrimógenos en contra de las personas que de manera pacífica pretendían disfrutar de un concierto del grupo musical Café Huancasco, resultando en la muerte de Efraín López, un vendedor de lotería que se encontraba en el Parque Central de San Pedro Sula. Su muerte ocurrió a solo 7 días de la primera conmemoración de la muerte de Wendy Ávila, quien también falleció por el uso de gases lacrimógenos. En este mismo hecho hubo cerca de 31 personas detenidas y cientos de personas lesionadas. Organismos de derechos humanos denunciaron que esta agresión evidenciaba un sistema de impunidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se reportaron miles de violaciones, incluidos más de 160 asesinatos y cientos de heridos. La comunidad internacional y el pueblo hondureño repudiaron esta brutal represión. El régimen de Porfirio Lobo, que incluía a reconocidos golpistas, tiene una gran deuda con el pueblo por violar derechos fundamentales. En el Decreto Legislativo 04-2022, se reflexiona sobre estos hechos y se establecen medidas de reparación y reivindicación para los mártires y sus familias, buscando garantizar que tales violaciones no se repitan. En aquellos difíciles días de septiembre del 2009, la resistencia hondureña se hizo sentir con fuerza. Recordamos cómo el presidente Manuel Zelaya ingresó al país refugiándose en la Embajada de Brasil. Ese regreso encendió la esperanza de un pueblo que luchaba por recuperar el orden democrático. Sin embargo, este acto de valentía también estuvo marcado por una brutal represión. El desalojo violento del 22 de septiembre cobró la vida de la compañera Wendy Ávila, víctima de los gases lacrimógenos lanzados contra los manifestantes. Su sacrificio es un símbolo de la resistencia y el compromiso por la justicia y la democracia en Honduras. Soy el presidente de los hondureños. Solo el pueblo me puede quitar, poner. Tras 2 intentos fallidos de regresar a Honduras, el presidente Manuel Zelaya logró el 21 de septiembre de 2009 ingresar a Honduras de forma clandestina, evadiendo retenes militares y policiales entre las fronteras de Guatemala, El Salvador y Nicaragua hasta llegar a Tegucigalpa, luego de 15 horas de viaje. Fue hasta la madrugada después de esperar en Tegucigalpa que el presidente Zelaya logró comunicarse con el canciller brasileño, Celso Amorim, quien le informó de la decisión del presidente Ignacio Lula da Silva ante la solicitud de llegar a la Embajada de Brasil en Honduras, con las siguientes palabras: dígale a Zelaya que mi casa es su casa, que nosotros no tenemos militares ni policías que protejan la embajada, que si él lo considera, tiene toda nuestra hospitalidad para alcanzar el retorno de Honduras al orden democrático. La población estaba consternada por no saber la verdad de lo que pasaba. Las primeras informaciones señalaban que Zelaya estaba refugiado en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU, pero la coordinadora de la ONU en Tegucigalpa, Rebeca Arias, negó esa información. Fue una funcionaria de la Embajada de Brasil en Honduras que confirmó a la población que Zelaya se encontraba en las instalaciones del edificio diplomático. El presidente retornado se acompañaba con parte de su familia y cerca de 40 exfuncionarios de su gobierno y seguidores. Como era de esperarse, el régimen golpista reaccionó al inesperado regreso del presidente Zelaya, dictando el toque de queda en todo el país desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana de los siguientes días, pidiendo a Brasil que entregara a Zelaya para que fuera sometido a la justicia hondureña. Desde Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, instó a las partes enfrentadas a dialogar y evitar que la crisis desembocara en violencia. Los soldados que rodeaban el sitio endurecieron la seguridad y usaron un parlante para acosar a quienes estaban en la sede diplomática con sonidos estruendosos, y por la noche las tropas marchaban haciendo sonar sus escudos, según testigos. Los policías y soldados armados con rifles M16 mantuvieron bloqueada la embajada, sellando virtualmente el estrecho camino que lleva al pequeño edificio, situado a unos metros de una bulliciosa avenida principal. Por la noche, comenzaron a circular rumores sobre una inminente redada policial o de un ataque con gas lacrimógeno a través de las cañerías. Zoé Zelaya, hija del mandatario, expuso: está resistiendo, así como la gente está resistiendo, mientras aguardaba fuera de la embajada con suministros a la espera de ingresar al inmueble. El presidente Manuel Zelaya, en su libro El Golpe 28J, narra el violento desalojo con gases lacrimógenos en la Embajada del Brasil el 22 de septiembre, que ocasionó la muerte de la compañera Wendy Elizabeth Ávila producto de la absorción de los gases. Ante estos brutales actos represivos, inició el alzamiento de los barrios de la capital del país. Lugares como la Colonia Kennedy, el Hato de En Medio o el Pedregal
se convirtieron en espacios de resistencia popular y enfrentamiento con las fuerzas represivas. Durante los 4 meses, mientras la resistencia se manifestaba en las calles, a los cautivos en la Embajada de Brasil se les torturó de diversas formas, desde gases que provocaban náuseas y sangrados hasta el hostigamiento con reflectores y sonidos todas las noches. Activaban marchas militares y el himno nacional por altoparlantes, se bloqueó la señal telefónica, hacían simulacros de ocupación, iniciaron hostigamientos en las casas de los compañeros, impedían la entrada de periodistas, tomaban fotos a las personas que llegaban y pusieron francotiradores alrededor. No olvidamos que somos resistencia. Viva la lucha insurreccional de los barrios. Honor y gloria a Wendy Ávila. Somos herederos de estas luchas que forman los cimientos de la refundación de Honduras. En medio de la brutal represión desatada aquellos días, Wendy Ávila se convirtió en un símbolo de resistencia. Para conocer más sobre quién era esta valiente compañera y su legado, recibimos el testimonio de su madre, Araceli Ávila Maya, quien nos comparte una perspectiva íntima de la vida y el coraje de Wendy. Bueno, doña Araceli, ¿qué nos podría contar usted sobre quién era Wendy en su vida cotidiana, qué cosas hacía, quién era ella y qué la motivó para acompañar la lucha de la resistencia? Mi hija pues era una de las mártires que ella quería seguir luchando para que Honduras fuera un Honduras de producción, que estuviera en paz. Mirar ella por la gente que sufría bastante. Y ella era una niña, ella me dejó un delegado que era una niña bien estudiada, bien educada, y le gustaba bastante el estudio. Y para mí ella fue una niña que ella quería seguir viviendo, a seguir ayudándolos a todos los humildes de recursos de humanos. Ella decía que ella quería ser abogada para ayudarle a la gente, que ella fue intoxicada con bombas lacrimógenas en la Embajada de Brasil. Tanto yo también sufrí por esas bombas, yo estuve interna también, pero ella, gracias a Dios, yo logré recuperarme. Ella falleció el 26, ya va a cumplir año el 26 de este mes de fallecida. Ella, ese humo me la intoxicó, me la asfixió, como ella padecía de asma. Entonces eso no duró ni 2 meses en el hospital. Y otra que como yo estaba también mal de las bombas, de ese humo, yo no la pude ver ni interna, no fui ni al velorio ni al entierro. Eso es lo más doloroso para mí, que haya justicia, porque yo miro, por Dios santo, yo miro que todavía hay personas que estuvieron involucradas en ese golpe de Estado, en esos asesinatos, y todavía ahí andan queriendo la candidatura. Yo no sé por qué no hay justicia para esa gente. Y ese es el dolor más grande de uno, de familiares de los mártires, que mirar a esa gente y nuestros hijos muertos, fallecidos, y ellos ahí todavía. Hay que pedirle a Dios que los dé fuerza para que sigamos resistiendo, para que Honduras sea un país sano de producción, de trabajo, y solo así le podemos ayudar a nuestros mártires que sufrieron, que desmayaron por querer ver a Honduras, querer ver a Honduras que sea un país bueno y rico y millonario, pues, pero en trabajo, en salud. Y bueno, ese es el delegado que mi hija me dejó, y voy a seguir en la lucha. Yo y resistencia hasta la muerte por mi hija, y aquí estoy, hija. Te amo, donde quiera. Yo sé que Diosito lindo te tiene en el cielo, hija. Y aquí voy a seguir, y aquí están tus hermanos luchando. Lo que tú dijiste lo vamos a hacer, y vamos a seguir, y vamos a seguir, hasta que logremos que el país de Honduras sea que esté en paz. Eso era lo que usted quería, hija. Y pues que viva nuestra presidenta Xiomara Castro. Yo le mando también a nuestra presidenta decir, yo le digo a nuestra presidenta que siga adelante, que no desmaye, que sea fuerte, que le pida a Dios
fuerza y fortaleza, sabiduría e inteligencia, Presidenta, para que sigamos adelante y saquemos este país adelante. Muchísimas gracias, señora Araceli, por habernos compartido su experiencia. A pesar de ser palabras dolorosas, al final también son palabras de aliento y de ánimo para nosotros como juventud, para despertar y seguir adelante y seguir luchando. En nuestro recorrido histórico por la historia de la lucha por los derechos humanos, recordamos el trágico caso de Carlos Escaleras Mejía, un defensor del medio ambiente que fue asesinado por alzar su voz en defensa de su comunidad. Su asesinato en 1997 y la posterior condena al Estado hondureño por la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos muestran la violencia que enfrenta quienes defienden el medio ambiente en Honduras. Este caso es un llamado a la justicia y a la protección de los derechos humanos y nos recuerda que la lucha por la dignidad y el respeto a la vida debe ser prioridad en nuestro camino hacia la refundación del país. El caso Escaleras Mejía y otros versus Honduras es un claro ejemplo de las violaciones a los derechos humanos que han afectado a los defensores del medio ambiente en el país. El 26 de septiembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que se condenó al Estado hondureño por la violación de los derechos a la vida, la libertad de asociación y los derechos políticos de Carlos Escaleras, así como por la falta de protección para su familia. Este caso resalta la importancia de garantizar la seguridad de quienes luchan por la defensa del medio ambiente en un contexto de creciente violencia y represión. Desde la década de 1990, muchos activistas han enfrentado represalias, persecuciones e incluso la muerte por oponerse a la explotación ilegal de los recursos naturales. Esta situación ha creado un ambiente de miedo que desincentiva la participación ciudadana y la defensa de los derechos fundamentales. La sentencia de la Corte Interamericana no solo es un reconocimiento de las violaciones sufridas por Escaleras, sino que también subraya la responsabilidad del Estado hondureño de proteger a los defensores de derechos humanos. La falta de protección para la familia de Escaleras tras su asesinato es un claro indicativo de la impunidad que prevalece en el país. La Corte instó al Estado a adoptar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los defensores y sus familias, así como a investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. El caso de Escaleras Mejía es un recordatorio de la importancia de fortalecer las instituciones que defienden los derechos humanos y de garantizar justicia para las víctimas de violaciones. La lucha por la defensa del medio ambiente y los derechos humanos debe ser apoyada y protegida, no solo por el Estado, sino también por la sociedad civil y la comunidad internacional. La sentencia de la Corte Interamericana representa una oportunidad para avanzar hacia un futuro donde los defensores de derechos humanos puedan trabajar sin temor a represalias y donde se respete la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos. Desde el gobierno de refundación, se ha manifestado un compromiso por la promoción y protección de los derechos humanos de quienes defienden el medio ambiente. La Secretaría de Derechos Humanos ha trabajado en la garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para toda la ciudadanía. Sin embargo, la implementación de estas políticas enfrenta desafíos significativos, dado el contexto de violencia y corrupción que persiste en el país. Además, en este mes recordamos dos momentos claves en la historia de Centroamérica. El 15 de septiembre de 1821 marca la Declaración de Independencia de España, un hito que abrió el camino hacia la libertad de los pueblos centroamericanos. 21 años después, en esa misma fecha, se produjo el trágico asesinato de Francisco Morazán en Costa Rica, un líder que luchó incansablemente por la unión y prosperidad de la región. Hoy, su legado sigue inspirando los ideales de libertad y democracia. Con esta visión, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro promueve la enseñanza de la cátedra morazánica, fomentando valores cívicos y un compromiso hacia un futuro más equitativo para todos. La invasión napoleónica a España en 1808 provocó la caída del rey Fernando VII, sustituido por José Bonaparte. En 1812 tuvo un gran impacto en las colonias de América. En este contexto, se decreta la Constitución de Cádiz. Dicho documento presenta la primera experiencia de autonomía y representación para América. En 1814, con el retorno del rey, se abolió la Constitución y se produjeron reacciones en las colonias, surgiendo movimientos independentistas. En Centroamérica, estos fueron organizados y planificados por los criollos. La campaña preindependentista se realizó por los periódicos El Editor Constitucional, dirigido por Pedro Molina, y El Amigo de la Patria, por José Cecilio del Valle. En Centroamérica, las élites criollas y las autoridades españolas proclamaron la independencia el 15 de septiembre de 1821, en aras de evitar una insurrección popular que arriesgara sus intereses.
influenciados por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. La anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano se realizó el 5 de enero de 1822, bajo la esperanza de un desarrollo y solución de conflictos heredados. Este acto reflejó la lucha de intereses entre conservadores y liberales. El opositor José Cecilio del Valle gestiona en México la separación y lo logra. La noticia llega a Guatemala el 1 de julio de 1823 y se emite el decreto de independencia absoluta de las provincias del centro de América. Este año se recordó el bicentenario de tal hecho. Así nacen las Provincias Unidas del Centro de América, entre 1823 y 1824, que después se transformó en la República Federal de Centroamérica, entre 1824 y 1841. La situación de la República Federal en 1837 era crítica y para 1839 estaba disuelta por la entonces élite política y religiosa. Morazán viajó al exilio. Posteriormente, en 1842 se instaló en Costa Rica y asumió la jefatura de Estado. Como efecto, los demás países centroamericanos, contrarios a su ideal de nación y liderazgo, formaron la Unión Militar Confederación de Guatemala, desatando el 11 de septiembre un movimiento contra su gobierno. Finalmente Morazán fue capturado y fusilado el 15 de septiembre de 1842 en San José, Costa Rica. Después de 21 años de la independencia de Centroamérica de España, fue asesinado Francisco Morazán. En el 181 aniversario de su muerte, lo recordamos a través de las líneas de su testamento en una exhortación política. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imite mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. En la actualidad, el gobierno de la refundación de la presidenta Xiomara Castro conmemora los 202 años de independencia, siguiendo los ideales morazánicos y su democratización, impulsando la enseñanza de la cátedra morazánica para fomentar la creatividad intelectual y práctica en el estudio de su vida, obra y pensamiento, promoviendo en la niñez, la juventud y la población en general los valores cívicos y la lucha por un presente equitativo y próspero. Cerramos esta sección con un fragmento de Morazán Vigila de Pablo Neruda. Alta es la noche y Morazán vigila. ¿Es hoy, ayer, mañana? Tú lo sabes. Recordamos hoy a todas las personas desaparecidas en Honduras, víctimas de la violencia y represión que han marcado nuestra historia. Sus nombres siguen vivos en la memoria de sus familiares y en la lucha por la verdad y la justicia. Cada uno de ellos representa una herida abierta en nuestra sociedad, y su ausencia nos recuerda la importancia de seguir exigiendo respuestas y defendiendo los derechos humanos, para que estos crímenes no queden en la impunidad y nunca más se repitan. Finalmente, tras recorrer momentos tan significativos de nuestra historia, es evidente que cada lucha, cada sacrificio ha construido los cimientos de lo que hoy somos como nación. Recordar estos hechos no solo nos ayuda a honrar a quienes han luchado por la libertad y los derechos humanos, sino también nos desafía a seguir adelante con el compromiso de construir un país más justo y solidario. Agradecemos su compañía en este recorrido por la memoria histórica y los invitamos a continuar reflexionando sobre nuestro pasado para seguir forjando un mejor futuro para todos. Gracias por unirse al programa Memoria, Justicia, Verdad y Reparación en nuestra edición de septiembre. Sigamos aprendiendo de la historia para construir un mundo más solidario y justo. Se despide de ustedes Natalie Moncada. Hasta pronto.